Cuba Información. El fin de semana pasado, en el programa Informe Semanal, ha aparecido una información que nos ha llamado la atención, una información donde, bueno, pues los corresponsales de la prensa española hacían referencia a la participación del equipo médico cubano en Haití, y esto nos ha llamado la atención precisamente porque en emisiones anteriores pues se había omitido completamente esta información, y parece ser, sospechamos que las críticas a esta omisión, que nos pareció intencionada totalmente, pues las críticas que hicimos de aquí desde Cuba Información parece ser que han tenido algún tipo de impacto. Sí, estamos hablando del medio, del canal público Televisión Española, del programa Informe Semanal que se emitió el sábado, como tú dices, y estamos hablando del noticiero, el telediario de Televisión Española de días anteriores. El 25 de noviembre, Sagrario García Mascaraque, que por cierto es la corresponsal en Cuba de Televisión Española, se había desplazado a Haití, estaba informando sobre las elecciones en Haití y sobre la epidemia de cólera, y afirmaba que el 85% de la atención médica contra el cólera en Haití la daba Médicos Sin Fronteras. Cuba Información preparó un vídeo, digamos, analizando este nuevo caso de silencio mediático sobre la colaboración cubana. La colaboración cubana supera el 40% de toda la atención médica en Haití, al menos antes del envío de la segunda brigada médica. Y de hecho este dato está respaldado por el propio Stefano Zanini, que es el jefe de Médicos Sin Fronteras en Haití. Preparamos el vídeo, pedimos a la gente que escribiera a la defensora del espectador de Televisión Española exigiendo a este medio que informara sobre la colaboración médica cubana en Haití, porque en esa noticia ni siquiera la menciona. Es decir, menciona que hay un 85% de atención médica por parte de Médicos Sin Fronteras, como si no existiera nadie más en la solidaridad médica, y además dando un dato erróneo. Bueno, a partir de ahí, la Televisión Española recibe protestas y responde la defensora del espectador diciendo o excusándose con que Médicos Sin Fronteras fue la fuente que dio el dato de ese 85% y que se fiaron de su información, más o menos echándole la culpa a Médicos Sin Fronteras en España. Y afortunadamente, después de todo esto, en un segundo trabajo de esta reportera, en el programa Informe Semanal, un extenso reportaje sobre el caso de la epidemia de cólera, pues sí que aparece la información de la Brigada Médica Cubana. Ella entrevista al jefe de la misión, al doctor Somarriba, a una médico cooperante cubana, y se dice textualmente, realmente nos alegramos de que esto lo conozca la audiencia, en este caso del Estado español. Dice: la Brigada Cubana, con más de 1.200 especialistas, es el mayor equipo médico desplazado en Haití y ya ha tratado a más de 30.000 pacientes. Bueno, yo creo que esto realmente es una pequeña victoria del trabajo que hacemos, porque hay que decirlo, estamos convencidos, no es que sospechemos, estamos convencidos que ha tenido una cierta influencia, porque la propia periodista de Televisión Española, según se nos ha informado, pues fuentes directas, escribió al jefe de la misión médica en Haití excusándose por la primera información y diciendo que no había sido su intención ignorar a la colaboración médica cubana, sino que había sido Médicos Sin Fronteras. Bueno, todo lo que hemos explicado. Es decir que, bueno, pues seguimos un poco en la brecha y en la pelea mediática, porque hay que estar ojo a visor con lo que dicen los medios, ¿no? Sí, Lázaro, no sé si querías decir algo sobre... No, quería decir, ha llegado a Cuba Información numerosas llamadas y cables de reconocimiento a la labor que se ha hecho y la rectificación de esta corresponsal de Televisión Española, porque indudablemente es una omisión escandalosa que en el caso concreto de Haití, donde hay una lucha
sin cuartel para tratar de paliar, erradicar este grave problema de cólera. Y no cabe duda que incluso Médicos Sin Fronteras, como bien tú has señalado, reconoce el papel destacado, importante e inestimable que está realizando la colaboración médica cubana y lógicamente además es el mayor destacamento que existe allí. O sea, no hay país del mundo, y se está hablando de Cuba, hay siempre que señalar que se trata de Cuba, el país bloqueado, agredido por el imperialismo norteamericano, atacado durante 50 años, y es el que mayor presencia médica tiene en Haití, no de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, concretamente desde 1998. Y de verdad que cuando uno ve estas cosas, pues no tiene que pensar en cómo estos grandes medios tratan por todas las vías posibles de silenciar, de ignorar, a la opinión pública trasladarle una información realmente falsa, sesgada no, falsa, sobre el drama humano, por ejemplo, que tiene lugar en esta hermana nación. Cuba está presente de forma solidaria permanentemente. Y bueno, hay datos que revelan toda en qué se traduce esa cooperación solidaria en paliar los efectos tremendos de esta grave enfermedad, de esta grave epidemia, y los índices que están obteniendo, los resultados que están obteniendo en los lugares donde actúan los médicos cubanos. Realmente es loable, hay que destacarlo, y si no lo destaca Televisión Española y los grandes medios, pues tenemos que hacerlo nosotros. Sí, no sé si, bueno, es que realmente si hablamos de que entre Médicos Sin Fronteras y los médicos cubanos pues está prácticamente realizando la labor humanitaria pues de un número, 80%, pues entonces ¿quién más está en Haití? ¿No? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Quién más está en Haití? ¿Y por qué? ¿Por qué Cuba? ¿Y por qué? Bueno, pues yo creo que cuando alguien se hace estas preguntas, pues tiene mucho que reflexionar sobre realmente qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el tercer mundo sobre todo. Bueno, yo quería, si hay tiempo, de destacar, una vez más, el compañero Fidel en sus brillantes reflexiones habla de que el momento actual de Haití es grave y la ayuda urgente requerida es poca. Plantea Fidel, nuestro agitado mundo invierte cada año 1.500.000 millones de dólares en armas y guerra. Haití, un país que hace menos de un año sufrió el brutal terremoto que ocasionó 250.000 muertos, 300.000 heridos y enorme destrucción, lo que requiere para su reconstrucción y desarrollo asciende, según cálculo de expertos, a 20.000 millones. Es decir, solo el 1,3% de lo que se gasta en un año a tal fin. Eso es una prueba es vergonzoso, es una vergüenza absoluta, y uno cuando habla de estas cosas, o sea, realmente es denunciable, pero es que es vergonzoso la situación de ese país, lo que han hecho con ese país históricamente, y es vergonzoso lo que no hacen en estos momentos, cuando hay tantísimo dinero invertido en muerte, en destrucción, en invadir países, en hacerse con los recursos naturales de tantos pueblos en el mundo, y que no tengan la decencia, la dignidad y la vergüenza de invertir un mínimo de lo que tienen en ayudar a esa gente, ¿no? Y que lo tenga que hacer un país bloqueado y absolutamente carente de recursos en muchos aspectos, como es Cuba. Bueno, hay otro dato de la reflexión de Fidel que habla lo que hace Cuba, lo que hace de forma absolutamente solidaria, humana. Esto realmente, cuando hablan de derechos humanos, debieran de sentir vergüenza en no mencionar lo que hace un país, no solo por sus ciudadanos, sino por los ciudadanos de otras partes del mundo. Plantea Fidel, la misión médica cubana cuenta, o sea, de estos médicos que están permanentemente en Haití, cuenta con 201 graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina. O sea, la escuela de la ELAN, sí, donde se gradúan y estudian y se gradúan alumnos de países del llamado tercer mundo, que de pocos recursos, que no tienen posibilidad en sus países de estudiar medicina, incluso de los propios Estados Unidos.
hay estudiantes en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Pues bien, han atendido a 521 pacientes de cólera para sumar un total de 27.536. Estos graduados de la ELAN.